Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Hoy vamos a presentar una exposición junto con mis compañeros Diego Cornejo, Javier López y la que les habla, Elizabeth Sinche. El tema de nuestra exposición está basado en lo que es la demanda contencioso-administrativa, pero en este caso lo que refiere a la materia tributaria. Ahora la interrogante, ¿de dónde es que sale o es que se conoce a la demanda contencioso-administrativa en la materia tributaria? Lo que refiere en este caso está estipulado en el artículo 157 del Código Tributario, en el cual nos señala que el Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. A consecuencia de esta, se puede iniciar una demanda contencioso administrativa, mediante que la impugnación de la resolución administrativa. Esto quiere decir que la demanda contencioso administrativa en la materia tributaria viene a ser una consecuencia del proceso contencioso tributario. Como señalamos, una vez que hemos agotado la vía administrativa, podemos todavía presentar una impugnación a esta resolución administrativa emitida por el Tribunal Fiscal. Lo que va a hacer el deudor tributario es acudir a la autoridad judicial, pero esta tiene que estar dentro de un plazo específico. En este caso, como se menciona, tienen 3 meses para que pueda presentar la impugnación a dicha resolución administrativa. Como sabemos, esta va a ser la primera instancia del proceso contencioso administrativo en la materia tributaria, que será atendida en la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior. ¿Quién será la autoridad competente? Será el juez especializado en lo contencioso administrativo. Ahora, para mencionar a las notificaciones que se emitirán por parte del juzgado correspondiente, estas notificaciones se irán directamente a la casilla electrónica. ¿Qué tipo de notificaciones serán las que serán? Serán las de si se admite la demanda o se declara la improcedencia de la misma. O también para poder citar a fecha de audiencia, como también el sanamiento procesal, respecto también de los puntos controvertidos, la sentencia y entre otros que considere la autoridad competente. Otra cosa, recalcar que respecto de las notificaciones, estas recién van a surgir efecto a partir del segundo día en el que hayan sido recepcionadas en la presente casilla. Estas notificaciones electrónicas, como se menciona, se van directamente a la casilla electrónica. ¿Pero qué es la casilla electrónica? ¿La casilla electrónica la puede tener cualquier persona? Pues no, definitivamente no. La casilla electrónica es específicamente para todo aquel abogado colegiado. Esta plataforma se la conoce como el SINOE, el Sistema de Notificaciones Electrónicas. Actualmente es más usado por el tema del confinamiento y ahora de que la presentación de los escritos o de algunas notificaciones, tal vez porque anteriormente se conocía que tal vez las notificaciones eran de llegar de forma física y no se usaba tanto el medio electrónico, pero hoy en día se puede decir que el SINOE ha sido de gran facilidad para los abogados, para ya no estar apersonándose a los juzgados. Acá voy a presentar lo que es una línea de tiempo exactamente de lo que es la parte del proceso contencioso administrativo en la materia tributaria. Como se menciona en un principio, para presentar esta impugnación de la resolución administrativa,
tenemos un plazo exacto de 3 meses. Una vez que presentamos la demanda, claro que debemos agregar los 2 días de la notificación. Sabemos que después de presentar la demanda, esta va a tener que ser calificada como improcedente o inadmisible. Dependiendo de eso, se notificará. Y en todo caso de ser declarada como admisible, lo que se va a hacer es emplazarla a la parte demandada. Entonces, una vez que ya tenemos esa parte, después del emplazamiento, se tiene un plazo de 3 días para poder presentar tachas u oposición de medios probatorios. Además, agregar que aparte son 5 días para poder presentar las excepciones o las defensas previas. Pero dentro de estos plazos que señalamos entre tachas, que son 3 días, y las excepciones, que son de 5 días, existe un plazo de 10 días para que la parte demandada pueda contestar la demanda. Pero, ¿y ahora en qué momento es que se emite un dictamen fiscal para poder saber si se devuelve el expediente al órgano jurisdiccional o no? El plazo va a ser desde 15 días a partir de que se presenta la demanda. Una vez que han pasado estos 15 días en las cuales se emite el dictamen fiscal o se devuelve el expediente, existe un plazo de 3 días para poder solicitar un informe oral. Como se menciona, ahora vamos a ver el plazo que existe para poder emitir la sentencia y también poder presentar el recurso de casación o cualquier otro recurso impugnatorio, dependiendo sea el caso. Si estamos en primera o segunda instancia. Bueno, en el caso de, como se menciona, el plazo de 3 días en el que se va a solicitar el informe oral, después, dentro de esos 3 días, va a haber el plazo de 15 días para que se pueda emitir la sentencia. Ahora, si tenemos el recurso de apelación, el recurso de apelación no viene a ser lo mismo que el recurso de casación. Sabemos que hay una diferencia, pero eso lo van a explicar más adelante mis compañeros. Para la apelación existe un plazo de 5 días, que la apelación se va a presentar como medio impugnatorio en lo que respecta a la primera instancia de este proceso contencioso administrativo en materia tributaria. Pero ya la casación viene a ser un recurso de impugnación de la segunda instancia, pero va a tener un plazo de 10 días. Este plazo de 10 días después de emitida la sentencia de la segunda instancia. Mi nombre es Javier López y voy a continuar con la exposición. En este caso verificamos que las pretensiones de una demanda están claramente sujetas a las faltas cometidas por parte de la administración pública. En estas pueden ser actos administrativos, la declaración administrativa, el silencio administrativo, entre otros. En este caso, las acumulaciones de la pretensión de la demanda son permitidas siempre y cuando cumplan con diferentes lineamientos. En este caso, como vemos, deben cumplir con la misma competencia, que no se contradigan, que se puedan tramitar en la misma vía procesal y que tenga una existencia de conexidad entre ellas. Dado el caso en un proceso administrativo contencioso, ya nos indica en el artículo 158 los requisitos para poder cumplir, para poder presentar este trámite. Dentro de las acumulaciones de la pretensión de una demanda que ya hemos visto anteriormente,
deben cumplir con diferentes lineamientos. En este caso, el cumplimiento de los plazos de su presentación, en el caso de la admisión de la demanda ante el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria, debe tener como plazo 30 días hábiles para que puedan remitir el expediente. Cuando se agota la vía administrativa, como sabemos, podrán ser impugnadas mediante el procedimiento contencioso administrativo, el cual debe regirse bajo normas contenidas dentro del Código y suplementariamente también por la Ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Como visualizamos también, indica los medios impugnatorios. Esto también pueden ser hallados como prueba. Dentro de ellos encontramos el recurso de reposición, que nos indica que va contra los decretos, en fin, a que el juez los revoque. También tenemos el recurso de apelación. Estos también pueden ser vistas en sentencias, excepto que las expidan en revisión, o los autos, excepto que las excluyan por ley. También podemos visualizar el recurso de casación. Estas siempre van en contra de resoluciones como por ejemplo las sentencias expedidas en revisión por cortes superiores, también los autos expedidos por cortes superiores, quienes revisan y ponen fin al proceso. Por último, también vemos el recurso de queja. Estas van contra resoluciones que declaran inadmisible o improcedente el recurso de apelación o casación, que también puedan proceder contra resoluciones que conceda el recurso de apelación con un efecto distinto a lo que uno pueda solicitar. Todos estos recursos también pueden ser verificados dentro de los medios impugnatorios. Pueden ser obtenidos como prueba dentro de un proceso judicial, en este caso dentro de una demanda contenciosa administrativa. La verificación de estos medios impugnatorios pueden ser obtenidos como prueba dentro de un proceso judicial, dentro de una demanda contenciosa administrativa, de las cuales se puede indicar y nos indica directamente en el artículo 159 las medidas cautelares en procesos judiciales, donde podemos entender como un medio de solicitud que defiende ya sea la suspensión o dejar sin efecto la actuación del Tribunal Fiscal o de alguna administración tributaria, incluyendo aquellas que se dicte o se señale en dicho artículo. Dentro de este procedimiento también incluye el procedimiento de cobranza activa o también la limitación de cualquiera de una de las facultades previstas en el artículo 159 y también de otras leyes que ya estén vigentes, ya que, según nos indica también, estas leyes deben regirse por las siguientes reglas, ya que nos indica que estas también deben regirse por las siguientes reglas. Por ejemplo, para la concesión de una medida cautelar, nos indica que en este caso, siendo necesario que el administrado presente ya sea una causa con una contracautela de naturaleza personal o real, y que en ningún caso deba ser que el juez pueda optar o aceptar como contracautela la caución juratoria. También nos indica que para los plazos de contracautela se ofrezca como causa de contracautela de naturaleza personal el consistir en una carta fianza bancaria o financiera que deba tener como vigencia de 12 meses prorrogables. En este importe se debe igualar el monto por el cual debe ser concedida la medida cautelar. Debe ser actualizada también a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La carta fianza debe ser renovada antes de los 10 días hábiles procedentes, obviamente, de su vencimiento, considerando para tal efecto un monto actualizado hasta la fecha de la renovación. También nos indica que también nos puede indicar que la carta fianza dentro de este plazo el juez debe proceder en ejecución inmediata bajo la responsabilidad del mismo. De la contracautela real, en este caso se debe ver primero el rango y cubrir el íntegro del monto por el cual se está concediendo la medida cautelar, actualizando obviamente también con la fecha de notificación de la solicitud cautelar.
Dentro de la administración tributaria también nos indica su facultad, que se encuentra para solicitar a la autoridad judicial que se pueda variar la contracautela, en este caso que se haya devenido o haya vertido en el suficiente con relación al monto conseguido por esta carta fianza, por la generación del interés. En esta facultad podrá ser ejercida al cumplirse, según nos indica, el plazo de 6 meses, desde la concesión de la medida cautelar o desde la variación de la contracautela. En este caso, el juez debe indicar o debe disponer que el solicitante deba cumplir con la adecuación de la contracautela ofrecida, estando de acuerdo en la actualización de la deuda tributaria que reporta de la administración tributaria en la solicitud que se esté visualizando o que se esté requiriendo en dicho momento. Esta debe dejar bajo sanción de sin efecto la medida cautelar. El juez debe correr traslado de la solicitud. Y por último, el deber del juez. En este caso, el juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar en la administración tributaria, como nos indica, que de un plazo de 5 días hábiles. Esta debe ser acompañada de copia simple de la demanda y de sus recaudos a efectos a efecto que aquella se pronuncie respecto a los fundamentos de dicha solicitud, y estas deben ser señaladas también de cuál es el monto de dicha deuda tributaria, en la cual, de ser materia impugnada, debe actualizarse a la fecha de notificación de la solicitud cautelar. Dentro de todo este proceso que se visualiza de las medidas cautelares y que nos rigen bajo la ley bajo el artículo 159, nos debe indicar un plazo de absolución del traslado o sin ella ante el juez, que debe resolver pertinentemente dentro de un plazo de 5 días hábiles. Nos indica como excepcionalidad cuando se impone judicialmente deudas cuyo monto no supere las 5 unidades impositivas, que se debe solicitar como concesión de una medida cautelar, donde nos indica que el administrado podrá ofrecer como contracautela una caución juratoria, es decir, un monto bajo determinado procedimiento. En el caso que mediante una resolución se hace firmada, esta debe ser declarada infundada o procedente, total o parcialmente, de la pretensión que ésta debe asegurar como medida cautelar. El juez debe indicar que este proceso debe disponer de una ejecución contra la cautela presentada, desestimando el ejecutado del pago de una deuda tributaria que es la materia del proceso, que se está viendo como materia del proceso. Estas reglas obtenidas dentro del proceso deben regirse por el Código Procesal Civil. En este caso se prevé en el artículo ya 615 del Código Procesal Civil la contracautela por temas tributarios, que deben ser sujetas a reglas establecidas en el presente artículo. Todo esto indicado en el párrafo de argumentación procedente no debe afectar los procesos regulados por ya leyes orgánicas. Bueno, como todo documento, como toda monografía, en este caso es una demanda. La demanda debe tener su carátula, ¿no? Y debe estar a quien se va dirigido. En este caso es un juez especializado en lo contencioso administrativo. Ponemos el nombre de expediente, el número de expediente. El especialista del caso es el ayudante del juez. El escrito, qué número de escrito es. Y la sumilla es el documento, el nombre del documento, ¿no? En este caso, la demanda contencioso administrativa. Bueno, luego de poner la sumilla o la carátula, como ya lo había bien dicho, vamos a poner los datos del demandado. Se pone el nombre, el DNI, dónde vivo, el domicilio real y el domicilio procesal, que estos son diferentes siempre, ¿no? El domicilio procesal es el que te da el Poder Judicial a todo abogado, y para que a mí me lleguen las diferentes notificaciones. Luego voy a poner contra quién voy a demandar, porque hay que conocer si es que yo soy el demandado
del demandante, a quién voy a demandar. Y pues ese es el primer punto que se debe dar. En este caso, el petitorio, como segundo punto, es que yo pretendo con esta demanda administrativa contenciosa. Entonces lo que yo pretendo es que se dé la nulidad del acto administrativo. Esta vez es la resolución 2545-2020, la cual yo pretendo, o mi fin de esta demanda es que se declare la nulidad. Bajo este petitorio, el juez debe hacer su fallo, ¿no? Esta es la pretensión, lo que yo pido al juez. Bueno, fundamentos de hecho. Los fundamentos de hecho, o los fundamentos fácticos que se van a dar, es lo que sucedió, o las razones, o los hechos que se dieron para yo dar esta demanda, esta poner interdemanda. Primero, ¿cuál es lo primero que sucedió, no? Lo primero que sucedió es que yo soy el empresario UPNSA, así se llama mi empresa. Bajo esos me dieron una sanción administrativa de cierre, que cierre yo mi local por supuestos que en verdad decían que yo no cumplía con los diferentes requisitos de funcionamiento del local, y mucho menos con el protocolo que se necesita para esta pandemia de COVID y que no se haga un contagio completo. Eso es lo que yo cuento acá en el hecho. Primero me ponen una nulidad, y bajo yo eso voy a hacer mis hechos. Fundamentos de derecho o fundamentos jurídicos. En el artículo 10 de la ley 2744, ahí establecen las causalidades de nulidad de los actos jurídicos. Entonces, es la potestad de la ley que me interpone a mí, o que me dice dónde puedo encontrar referido esta nulidad, dónde está basada esta nulidad para yo pedir al Poder Judicial. El monto del petitorio. En verdad, como es una demanda contenciosa administrativa, no tiene una cuantía de dinero. La vía procedimental. En el tubo de la ley 27584 me dice que antes de yo ir a la o interponer a una demanda contenciosa administrativa, yo tengo que antes terminar la vía administrativa para recién yo ir a la vía judicial. Entonces, esta ley nos dice esto, ¿no? Yo ya fui y terminé mi vía administrativa, ahora sí voy a la vía procedimental judicial. Los medios de prueba o los medios probatorios son los que yo voy a sustentar bajo mi pedido, o bajo por qué yo tengo la razón y bajo por qué me tienen que dar la razón. No solamente es decir un hecho, sino es comprobarlo. Y acá junto mi resolución 2145-20, que indica que me dieron la nulidad a mí. Pero, como contraparte, interpongo que a mí me dieron el funcionamiento de mi empresa en la resolución administrativa 2017-804. Y también adjunto el permiso que yo tengo por la seguridad para prevenir contagios de pandemia. Por último, los anexos. En los anexos van las copias de todo lo que yo había indicado, ¿no? Copia de la resolución 2017-0408, la copia del permiso de medidas de seguridad que a mí me dieron, que a mí me indicaron para yo tener este funcionamiento, también mi copia de DNI. En verdad, a veces también se pone la copia del DNI del demandado,
pero como este en verdad es el Estado, no se pone, ¿no? Estos son anexos, son diferentes documentos que se que necesita como comprobar, ¿no? Y esos son copias.